Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Como verán, mi decoración del departamento se ha agregado un arbolito de Navidad. Así que ya no lo podemos creer, pero ya estamos en diciembre y hoy 11 de diciembre se cumple un año del primer video que subí a la mielita. Así que fue un año súper intenso, súper fructífero, la verdad muy contenta con todo lo que pasó durante todo este año y ya les voy a hacer videito resumiendo. Como se acordarán, la semana pasada tuve la última columna del año en la radio, en el programa Encontradas de FM Freeway 90.7, en el cual hablamos sobre discapacidad y sexualidad. Y a raíz de esto hice un posteo, tanto en Instagram como en Facebook de La Mielito, diciéndoles si ustedes sabían que más del 70% de las personas que tenemos espina bífida tenemos alergia al látex. ¿A qué venía esto? A que los preservativos más difundidos, más comercializados, más comunes tienen látex. Entonces digo, bueno, sabemos que tenemos alergia al látex. Si estamos hablando de sexualidad, tenemos que hablar de cómo cuidarnos. Y si hablamos de cómo cuidarnos, está bueno que se sepa esto previamente a tener una primera relación sexual para no pasarla mal. Y ahí fue que se me ocurrió hacer este video, donde lo que primero les quiero contar es los diferentes tipos de preservativos que existen para las personas que tienen alergia al látex. Yo, por lo que creería, no tengo alergia al látex, o sea, nunca me hice el estudio de si soy alérgica o no al látex, pero sí utilizo guantes de látex, y he utilizado elementos de látex en las diferentes operaciones que se me realizaron o intervenciones que se me han realizado, internaciones o máscaras para Halloween o globos, etcétera, y nunca me ha generado ningún problema, así que estimo que no soy alérgica al látex, pero bueno, está bueno saberlo. Entonces lo que les quería contar por un lado es esto: la mayoría de los preservativos son de látex, la mayoría de las personas con la malformación que tengo yo congénita son alérgicos al látex. Entonces, ¿qué hacemos para cuidarnos? Por un lado, de las relaciones sexuales, o sea, de los embarazos no deseados, para prevenir un embarazo no deseado, y por el otro lado, de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, como les decía, hay 4 opciones. Están los preservativos de poliuretano, que son 100% hipoalergénicos, es decir, en el sentido de lo que es la alergia al látex, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente con estos preservativos. Son un 30% más delgados que los preservativos de látex, pero un 50% más resistentes que los preservativos, o sea, de látex. Con lo cual, estamos bien. Y se los puede utilizar junto con lubricantes a base de agua, aceite, silicona o petrolatos. Y tienen, esto es muy importante, el mismo nivel de protección contra embarazos no deseados y contra enfermedades de transmisión sexual que los preservativos de látex. El único inconveniente es que no se ajustan tan bien como los preservativos de látex y tienden a deslizarse un poco. Por esto hay que tener cuidado cuando se los comienza a utilizar para que no se salgan y no haya inconvenientes a la hora de utilizarlos. Lo que sí, por lo que estuve averiguando, son más caros que los preservativos de látex que comúnmente se comercializan. Lo que no les puedo decir fehacientemente porque es por lo que estuve averiguando, pero no compré nunca que no sean de látex, así que no lo sé. Por otro lado están los preservativos de polisopreno, que también es otro, caucho sintético. Es un caucho que se hace de forma sintética, que lo que no tiene es la proteína que tiene el caucho natural, que a las personas que tienen alergia al látex es lo que les genera la alergia. Estos también son iguales de efectivos contra las enfermedades de transmisión sexual y contra los embarazos no deseados que los preservativos comunes de látex, y no son tan delgados como los de poliuretano. Tienen menor porcentaje de rotura
y de desplazamiento que los de poliuretano. Así que en realidad en ese sentido están mejor que los otros, en el sentido de que no se corre tanto riesgo de que se desplacen como los anteriores que les mencionaba. Luego se encuentran los preservativos de piel de oveja o de cordero, que por lo que estuve averiguando son los preservativos o lo que se usaba en su momento como preservativo, pero anteriormente a que salieran los de látex o los sintéticos, que sí previenen contra un posible embarazo no deseado, pero estos los que no previenen es contra enfermedades de transmisión sexual, porque tienen como unos pequeños agujeritos por los cuales los virus, bacterias, no sé bien qué son, lo que tienen las enfermedades de transmisión sexual, pasan por ahí y uno se puede contagiar, entonces no están recomendados en ese sentido. Dice, o lo que decía el texto es, está recomendado para personas que tienen una pareja estable, que saben que las dos personas son sanas, etc. Yo, en mi caso personal, les digo que no los usaría porque, bueno, uno nunca sabe. A ver, técnicamente sí confiamos en que la otra persona nos es fiel, no vamos a andar persiguiendo a nadie, no vamos a andar paranoicos, no vamos a andar controlando celulares ni nada por el estilo, pero por la duda siempre está bueno estar cuidado de enfermedades de transmisión sexual, porque después el que termina sufriendo si se las contagia es uno, así que yo ese, en mi caso personal, no se los recomendaría. Y por último existen los preservativos femeninos. Los preservativos femeninos tienen el mismo porcentaje de protección contra embarazos y contra enfermedades de transmisión sexual que los preservativos de látex, y son pequeñas fundas de nitrilo que se introducen en la vagina y la recubren por dentro a la misma. Yo después lo que voy a hacer es ver si puedo copiarles el enlace de YouTube de un video que vi en YouTube de cómo es un preservativo femenino, cómo se coloca y cómo se retira. Porque sinceramente yo en todas las relaciones sexuales que tuve usé los preservativos por un lado de látex y por el otro lado comunes, que son los preservativos que se ponen los hombres, con lo cual no tenía ni idea de cómo eran ni de cómo se utilizaban los preservativos femeninos. Sí sabía que existían, lo que no sabía era cómo eran, cómo se colocaban y cómo se retiraban. Así que para sacarme la duda y para poder contarles bien en el video cómo es este tema, es que me puse a investigar en YouTube y después les voy a pasar el link para los que quieran también chusmear sobre el tema. Entonces, dicho esto y habiendo hecho el repaso de cuáles son los preservativos que se pueden utilizar si uno es alérgico al látex, me parece que esto da un puntapié copado para hablar en sí de lo que es la alergia al látex, sobre todo teniendo en cuenta, como les decía, que el 70% o más del 70% de las personas que tienen espina bífida como yo presentan alergia al látex. Primero, ¿qué es el látex? El látex es el principal componente del caucho natural. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en contacto con el látex? El organismo puede llegar a producir, y produce en las personas que después manifiestan alergia al látex, la inmunoglobulina E, que es una proteína que produce el sistema nervioso de la persona alérgica al látex, el sistema nervioso no, el sistema inmunológico de la persona alérgica al látex, para atacar a antígenos o alérgenos, en este caso el látex. Cuando la persona se vuelve a ver en contacto con algún producto que contenga látex, el sistema inmunológico lo que va a hacer es presentar síntomas de alergia. ¿De qué depende la gravedad o la levedad de estos síntomas? De 3 factores determinantes: de la vía de exposición al látex que tuvo la persona, de la cantidad de alérgeno al cual se vio expuesto la persona y de factores individuales de cada persona. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar una persona con alergia al látex?
Pueden ir desde manifestaciones cutáneas como urticaria, angioedema o dermatitis, pasando por problemas respiratorios como rinoconjuntivitis, asma o un tipo determinado de bronquitis, y puede llegar hasta tener una reacción de anafilaxis. Eso, una reacción anafiláctica, es el caso más grave de alergia al látex, pero no se asusten porque no todas las personas alérgicas al látex van a tener esta reacción. O sea, como les decía, depende de varios factores, entre los cuales están los factores individuales de cada persona. ¿Cómo se puede producir la alergia al látex? De 3 formas distintas. Por contacto directo con algún producto que tenga látex, por inhalación, porque los objetos fabricados con látex liberan partículas en el aire, o por reacciones alérgicas cruzadas. Y acá aparece lo que en 1994, hace relativamente poco, se denominó como síndrome látex frutas. Lo que averigüé es que el 70% de los alérgicos al látex están sensibilizados a la fruta. Hay una reactividad cruzada entre los alérgenos del látex y las proteínas de ciertos alimentos. Y acá es cuando a mí me surge la duda de si yo soy alérgica al látex o no soy alérgica al látex. Como yo les decía anteriormente, yo usé máscaras de látex para Halloween este año y el año pasado y no me generó ningún tipo de alergia. Yo uso guantes de látex para sondearme constantemente todos los días y no me da ningún tipo de alergia. Me sometí durante toda mi vida a 10 operaciones y no me dio alergia. Las vías que se me ponen en las venas cuando estoy internada no me dan alergia. O sea, he inflado globos, he hecho un montón de cosas con un montón de materiales que tienen látex, un montón de objetos que tienen como material el látex y nunca me dieron alergia. Pero me ha pasado en 2 oportunidades, hace ya 4 años y otra este año, que sí presenté una alergia a la uva. En un primer momento, en el año 2006, yo estaba en la Vía Blanca de las Reinas, en la ciudad de Mendoza, que es el desfile que se hace para la presentación de cada reina departamental la noche anterior a la elección de la reina de la vendimia, y ahí arrojan de las diferentes carrozas los productos que produce su departamento, obviamente la gran mayoría uva. Entonces la gente lo agarra y come. Comí 2 uvas. 2 uvas sacadas del racimo, o sea, nada, recontra natural. Me empezó a agarrar una picazón, como si fueran pinchacitos y picazón por todo el cuerpo que me desesperaba. Era una noche muy árida, muy seca, y pensé que era por eso, por el cambio de clima, por el cambio de lugar, qué sé yo. No le di bola, o sea, estaba desesperada de la picazón, pero no le di mayor importancia. Y después justamente esa noche se largó a llover zarpado y empezó a hacer frío, lluvia con agua muy fría, y dije, bueno, capaz que la aridez con la lluvia, no sé, lo relacioné por ese lado y no le di mucha bola. Este año, en el mes de agosto, estábamos festejando el cumpleaños de mi mamá y mi abuela. Tomo una copa de vino tinto y al tomar una copa de vino tinto, exactamente la misma reacción. Empiezo a sentir los pinchazos y la picazón por todo el cuerpo, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y que pasado más o menos una media hora, 1 hora, se me retira sola. Ahora, si ustedes me dicen, desde esa vez que te dio reacción las uvas hasta ahora, ¿volviste a comer uvas? Sí, volví a comer uvas. ¿Me dio reacción? No me dio reacción. En toda tu vida, hasta agosto de este año, ¿tomaste vino tinto? Sí, tomé un montón de veces vino tinto y es la uniquísima vez en toda mi vida que me dio reacción. O sea que lo que no sé es, por un lado, si soy alérgica al látex, si se me manifiesta con alergia a la uva, y por el otro lado, si no es algún tipo de uva específica, porque no me pasa siempre, no me pasa en todas las circunstancias, así que eso es raro. Y yo, hasta no ponerme a averiguar el tema de la alergia al látex para hacer el video, no sabía que se podía dar el síndrome de látex frutas. Entonces, como ningún elemento que tuviera látex a mí me generaba una reacción directa, pensé que yo no era alérgica al látex. Ahora tengo una duda.
Ahora, ¿cuáles son los grupos de riesgo en las poblaciones que son más propensos a tener alergia al látex o a desarrollar una alergia al látex? Trabajadores sanitarios, empleados expuestos permanentemente a objetos con látex, niños con espina bífida, y lo aclaraba así el documento en el cual me basé para buscar la información, decía niños con espina bífida, pacientes con tratamientos quirúrgicos permanentes, niños con ventilación asistida respiratoria domiciliaria y alérgicos a las frutas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente o qué es lo que se recomienda hacer actualmente? Que cuando vos ya sabes que un niño desde muy chico se va a tener que someter por alguna patología que tenga continuamente a intervenciones quirúrgicas o a internaciones o básicamente que va a estar en contacto casi permanente con elementos de látex, y eso va a hacer que tenga una propensión mayor a poder desarrollar una alergia al látex, no esperar a ver si el niño la desarrolla o no la desarrolla y la manifiesta o no la manifiesta a través de síntomas, sino que directamente tratarlo como si fuera un niño, un individuo con alergia al látex, es decir, todos los elementos que tienen látex con los cuales se va a tener que enfrentar con asiduidad y que le pueden llegar a generar en un futuro esta alergia, reemplazarlos por elementos que no contengan látex. Entonces con eso evitamos que la alergia se desarrolle. Ahora, por lo que yo les decía de los grupos de riesgo, ¿qué vamos a pensar? Que esta alergia se desarrolla en el ambiente sanitario. Sí, esta alergia se puede desarrollar en el ambiente tanto sanitario como en el ambiente no sanitario, porque elementos con látex vamos a encontrar en los dos ambientes. En el ambiente sanitario vamos a encontrar guantes quirúrgicos y de exploración que tienen látex, que se pueden cambiar por otros guantes que tengan o que estén formados mejor, que estén realizados con algún polímero que sea plástico y que no tenga látex. Sondas urinarias y digestivas que son de látex, que también se pueden reemplazar por sondas de silicona, mascaritas para oxígeno y para los resucitadores manuales, que generalmente son de látex, que también se pueden reemplazar por mascaritas de silicona. Y después un montón de cosas, hay sistemas de goteo que tienen alguna parte que contenga látex, jeringas con émbolo de látex, inyectables con tapón de látex, adhesivos y vendajes que contienen látex, tubos endotraqueales que contienen látex, materiales de dentista y hasta el tensiómetro que contiene látex. Todos estos materiales, lo que está bueno saber es que se pueden reemplazar por materiales igualmente defectivos pero que no tienen látex. Entonces, si somos alérgicos no nos va a dar alergia, y si todavía no desarrollamos la alergia podemos llegar a evitar desarrollar la alergia. Eso está bárbaro saberlo. Ahora, también dentro de lo que es el ambiente no sanitario hay un montón de elementos de látex, pero que también se pueden reemplazar, y eso está bueno. Los globos son de látex, que se pueden reemplazar por globos metalizados o de mylar, que es otro tipo de material que no tiene la proteína esta del látex que desarrolla la alergia. Guantes de cocina y de trabajo pueden contener látex. Hay otros guantes por los que se puede reemplazar que son de vinilo, de nitrilo o de neopreno. Gorros y gafas o antiparras para nadar, que generalmente contienen látex, que también se las puede conseguir de silicona. Juguetes de goma, que obviamente contienen látex, que se los puede reemplazar por juguetes de plástico o de otros materiales, que se me ocurre madera, y ahí evitamos la alergia al látex. Obviamente los preservativos, como les hablé al principio del video, que como vimos se pueden reemplazar por 4 tipos de preservativos distintos, que ninguno de los 4 contiene la proteína que nos da la alergia al látex. Y los diafragmas, que se ponen las mujeres también como método anticonceptivo. Los comunes también tienen látex, eso también hay que saberlo, pero también hay que saber que hay diafragmas que no son de látex y que también se los puede reemplazar por esto. También en la vida diaria y fuera del ámbito no sanitario podemos encontrar montones de elementos que tienen látex. Por citar algunos: ruedas, suelas de calzados, mangos de raqueta, materiales adhesivos y de goma de la ropa y del pelo,
juegos y suelos de los parques, alimentos manipulados con guantes de látex, inclusive pueden dar alergia al látex, por esto de que yo les decía que el látex es un material que despide partículas, con lo cual esas partículas por el aire también pueden llegar a depositarse en otro lado y ahí darnos la alergia al látex. O sea que es un tema bastante complejo el tema de la alergia al látex, porque está en todos lados. O sea, si uno es alérgico al látex tiene que tener un montón de cuidado con un montón de cosas, pero lo que está bueno saberlo es que no estamos perdidos, no nos tenemos que resignar a sufrir esta alergia al látex, sino que hay un montón de elementos por los cuales se pueden reemplazar los elementos de látex que son iguales de útiles o de efectivos. Así que está bueno. Y lamentablemente lo que también les tengo que contar es que no hay ninguna medicación ni ningún protocolo a seguir para prevenir la alergia al látex, salvo esto de reemplazar elementos que contengan látex por otros de látex. Pero no es que, digamos, yo me tomo una pastilla y si me relaciono con algún elemento o toco algún elemento que tenga látex, estoy prevenida, inmunizada, lo que sea, no me va a dar la alergia. Lo que sí se puede hacer es aplicar antihistamínico, y hay algunos que tienen hasta corticoides para ver de sacar la reacción que me dio el contacto con el látex que me generó alergia. Entonces, eso está bueno saberlo. El punto es qué tan alérgicos somos al látex, porque hay algunas personas que inclusive tienen que andar con el antihistamínico a mano porque son bastante propensos a desarrollar esta alergia al látex, a tener estas reacciones de alergia ante el látex, y que encima les da reacciones complicadas, reacciones graves de alergia al látex. Entonces tienen que estar siempre atentos. ¿Cuándo es recomendable ir a la guardia o ir al médico por una reacción alérgica al látex? Por lo que estuve leyendo, recomiendan ir cuando la reacción tiene más que nada que ver con el tema respiratorio, cuando la alergia al látex ya nos empieza a afectar lo que son las vías respiratorias, sea de forma leve o sea de forma grave. Así que, como siempre les digo, espero que el video les haya gustado y que les haya resultado útil. Que me cuenten abajo en los comentarios si sabían que se podía dar la alergia al látex, si sabían cuáles eran los grupos de riesgo, que tenemos que estar atentos si somos alérgicos o no al látex, cuánto conocían sobre el tema, si son o si no son alérgicos al látex, si conocen a alguien alérgico al látex, si son alérgicos al látex o conocen a alguien, cómo manejan el tema de la alergia y de tratar de evitar materiales que tengan látex. Y si les gustó el video y les resultó útil, que le den like y que los compartan y que se suscriban a mis 3 redes, que son en Instagram LaMielito2 y en Facebook y en YouTube LaMielito. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso grande.